En el marco de la política ecuatoriana, la figura de Verónica Abad resalta por su reciente discurso donde enfatizó la identidad laboriosa y resiliente del pueblo ecuatoriano. En una rueda de prensa, Abad abordó varios temas de relevancia nacional, incluyendo su rol en el contexto internacional, las tensiones políticas internas y su relación con el presidente Daniel Noboa. Fueron ellos mismos quienes confesaron que sacaron videos antiguos, viejos, malintencionados, presentándolos falsamente como propuestas de campaña, que contradecían sin duda alguna la propuesta de nuestro actual presidente, porque estos videos sacados de contexto, algunos inclusive con robo de identidad y logos que no me pertenecen. Aparte de ello, que hicieron carteles montando la misma narrativa falsa y difundieron a través de la vocería de exministros y autoridades actuales del correísmo, en el que falsamente me acusan de contradecir las propuestas del entonces candidato Daniel Noboa, hoy presidente de nuestra República. Cabe recalcar que esta campaña sucia y muy costosa por parte de mis contendedores, y también una campaña del mismo tipo interna dentro de ADN. Sin duda alguna yo peleaba dos frentes, siempre a favor de mis convicciones y del acuerdo que junto con el presidente de la República habíamos puesto en mesa para proponer al pueblo ecuatoriano. Yo sé que varios tenemos posiciones políticas diversas. La mía, al menos por más de 24 años, ha sido siempre con la intención de ayudar a los más necesitados. Yo vengo de una familia de clase media, trabajadora. Mis padres son maestros y entiendo las necesidades y muchas veces las carencias de los hogares ecuatorianos, pues las he vivido en carne propia, lo cual me hace muy cercano al pueblo ecuatoriano. La carisma que llevo con el pueblo ecuatoriano es porque vengo de ese lugar. Debemos aclarar también, y es cierto, que varias corrientes políticas no coinciden con varios puntos, pero esa es la democracia en nuestro país. Verónica Abad, en un gesto de fortaleza, aceptó la única función definida para su cargo por el presidente Noboa, centrada en una cuestión de peso internacional, el conflicto entre Israel y Palestina. Abad argumentó que si Estados Unidos, con su vasto poder y recursos, no ha logrado resolver este conflicto, Ecuador podría hacer una diferencia gracias a su fortaleza y resiliencia. Estas palabras reflejan no solo su visión política, sino también una firme intención de posicionar a Ecuador en el escenario político mundial. Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos, me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos, pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo, por lo cual no es que llevo una agenda distinta o diferente. Hago lo que Ecuador necesita que se haga. Gente de pronto como el exasambleísta Esteban Torres, escuchándolo, pues ha mentido diciendo que yo he exigido la mitad de las entradas para la posesión. Esto es falso. De lo que me correspondía bajo normativa y ley como binomio, es decir, de los 1.500 espacios que existen en total, apenas se me asignaron 9 de los espacios. Y tengo la documentación avalada, es decir, la carta que hemos hecho llegar por derecho a la Asamblea en los días anteriores al posesionamiento. Y lo tengo aquí, y lo tengo en evidencia, ¿cierto? Lo que hemos pedido, obviamente, a la Asamblea, y que también lo hicimos llegar a través de carta al presidente Daniel, denunciando un atropello hacia la vicepresidencia, sin duda alguna. Por otro lado, Abad extendió una invitación al presidente Noboa para dialogar, marcando una clara distinción entre su disposición a conversar y su rechazo a la impunidad. Esto demuestra su compromiso con la justicia y la integridad, incluso con un escenario político complejo.
Nosotros siempre hemos querido aportar y sumar al Ecuador. ¿Cómo? Trabajando por la propuesta. Por eso hemos caminado el país entero, especialmente la Sierra y el Oriente. Trabajamos continuamente. A cambio de ello hemos recibido sistemáticos y constantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Noboa. Evidencias tenemos de quienes han originado esta brecha donde solamente pierde el país. Qué lástima, de verdad, qué triste, cuando hay tantos problemas por arreglar en nuestro país. Se habla de respeto institucional al sistema orgánico y tenemos una ministra de la Mujer burlándose en redes de la vicepresidente de su país. Hay asambleístas y autoridades de ADN que hablan de madurez política, reposteando burlas de la vicepresidenta. ¿Esto no es traición acaso? Debemos ser coherentes con lo que hablamos. Hay gente que hace política en base del daño a la reputación de otros. Suben su figura en base del detrimento de otros. Meten cizaña, roban el crédito del trabajo ajeno y al llegar al poder son los primeros actores en el reparto del país. Es por eso que el contacto con la verdad les incomoda y ponen en riesgo las conspiraciones y mentiras. Esto es normal en nuestro medio de hacer política. Y aquí nos comprometimos con este cambio, de no hacer así la política. Por eso, ecuatorianos, ahora es el tiempo de cambiar. La forma de hacer política y dejar sentado este precedente, que no ha pasado en la historia en realidad, tener dos frentes con quien pelear, cuando lo único que se ha querido es sumar a la propuesta de un país maravilloso como es Ecuador. En su discurso, Abad también criticó abiertamente al movimiento correísta, responsabilizándolo de varios problemas que ha enfrentado el país y que hoy se ciñen junto a ella, toda vez que está pensando que es por el correísmo que la están enviando a otro lado, sabiendo que han hecho un pacto entre ADN y Revolución Ciudadana. Sin embargo, su discurso no se centró solo en críticas, también habló de unidad y la necesidad de superar divisiones políticas para el bienestar del Ecuador, pero sin embargo siguió sembrando odio y odio tras odio con el correísmo. No nos sentaremos nunca y esas son nuestras diferencias, fue lo que enfatizó. Así que invito a todo el pueblo alrededor del país a que si tienen conocimiento de que se está cobrando ese dinero para ocupar puestos, acudan a la Fiscalía. Denuncien la corrupción, venga de donde venga. Ese es el primer paso para construir el nuevo Ecuador que nos merecemos los ecuatorianos. Se ha dicho que soy una persona que he hecho mi propia agenda. Realmente yo quisiera saber qué agenda distinta es la que se habla, porque todas mis acciones han sido para cumplir el plan de gobierno propuesto. Sería positivo, muy positivo para los ecuatorianos transparentar esa hoja de ruta. Así todos sabremos cuál es la agenda. Ahora, muy curiosamente, inicia una nueva campaña de desprestigio hacia la vicepresidenta. Como están acostumbrados en realidad a las calumnias y las mentiras. Claro ejemplo muestra la cuenta en Instagram de un denominado Andy Machado, que mienten como siempre cosas que no tienen relevancia, como que he cogido fondos de campaña y que ahora tengo autos nuevos y que a mi familia le he puesto autos nuevos y etcétera, etcétera. Cosas que siguen siempre quitando la posibilidad de un Ecuador distinto y diferente. Vamos a aclarar nuevamente, los fondos que otorga el CNE al partido de Daniel Noboa lo hace a los medios publicitarios directamente, controlados por su responsable económica, no por mí. Así que yo no he recibido dinero alguno, ni del señor presidente Daniel Noboa en mi campaña política, ni tampoco del CNE. El correísmo, y esto sería un castigo, sacarla del Ecuador
de alguna manera silenciarla, porque usted también habló de esto y de violencia política. ¿Es una víctima de violencia política también? Sin duda alguna está claro y no podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos. Pregúntenselo a él. He dado mis declaraciones y la verdad que he cumplido todo lo que ha sido planteado dentro de... Tiene claro el de empezar a hablar de las propuestas para cambiar la realidad de un país, a través del empleo y a través de la seguridad de este país. El binomio trabajó por ese plan de trabajo. Cada paso, cada ciudad, cada ciudadano que hemos tocado durante una campaña política en la primera y en la segunda vuelta, se habló de compromisos con el pueblo ecuatoriano para llegar a cumplir el empleo y la seguridad. La impunidad al permitir que la justicia no llegue donde tiene que llegar. En ningún momento el acuerdo fue sentarnos con partidos políticos que siempre han sido adversos a ello. Eso no estuvo. De hecho, hicimos una propuesta de nueva política, de una nueva generación de hacer política. Muchas gracias. Muchas gracias, periodista. Acabo de aceptar el decreto 27. Nosotros cumplimos una agenda y una invitación. Fui invitada a la cumbre Iberósfera en la ciudad de Madrid, en donde compartimos con el señor Abascal y muchos de los personajes a nivel regional, América Latina, sí, y pues por el cual estuvimos asistiendo, sin duda alguna. Nosotros, y queda muy claro, ¿no? Verónica Abad siempre ha sido partícipe de llevar una bandera hacia los derechos que los ecuatorianos tenemos que defender. Siempre va a ser la libertad, siempre va a ser la vida y siempre va a ser nuestro deber de poder apoyar al ecuatoriano a proteger el derecho de su propiedad, del fruto de su trabajo. Conocedora de esos valores, obviamente fui a compartir, sin duda alguna, lo que ha significado el embate que hemos tenido en el socialismo del siglo XXI. Conocedora de más de 15 años de lo que ha hecho el correísmo en nuestro país, llevarlo a un declive y una oscuridad en la que vivimos el país. Por supuesto que comparto completamente las ideas de cómo no hacer lo que al pueblo ecuatoriano le lastima. Su discurso, Abad también criticó abiertamente al movimiento correísta, responsabilizándolo de varios problemas que ha enfrentado el país y que hoy se ciñen junto a ella, toda vez que está pensando que es por el correísmo que la están enviando a otro lado, sabiendo que han hecho un pacto entre ADN y Revolución Ciudadana. Sin embargo, su discurso no se centró solo en críticas, también habló de unidad y la necesidad de superar divisiones políticas para el bienestar del Ecuador, pero sin embargo siguió sembrando odio y odio tras odio con el correísmo. No nos sentaremos nunca y esas son nuestras diferencias, fue lo que enfatizó. Grandes preguntas, me olvidaba, muchas gracias por recordarme. Bueno, primero, nuestro primer paso ha sido involucrar justamente a los ministerios que en este momento ya están las cartas dirigidas a través de Equipux para pedir los diferentes información, los diferentes análisis técnicos que nosotros necesitamos para el despliegue hacia Tel Aviv, Israel. Continuo a esto, hemos enviado las cartas a nuestros queridos amigos embajadores, a quienes han felicitado al gobierno ecuatoriano por tomar esa postura, para sentarnos inmediatamente a conversar en esta semana con ellos, saber cómo podemos contar con su apoyo y sobre todo ver que nuestra voluntad de hacer el mejor papel está sobre la mesa. Verónica Abad, en un gesto de fortaleza, aceptó la única función definida para su cargo por el presidente Noboa, centrada en una cuestión de peso internacional, el conflicto entre Israel y Palestina. Abad argumentó que si Estados Unidos, con su vasto poder y recursos, no ha logrado resolver este conflicto, Ecuador podría hacer una diferencia gracias a su fortaleza y resiliencia. Estas palabras reflejan no solo su visión política, sino también una firme intención de posicionar a Ecuador en el escenario político mundial. Por otro lado, Abad extendió una invitación al presidente Noboa para dialogar, marcando una clara distinción entre su disposición a conversar y su rechazo a la impunidad. Esto demuestra su compromiso con la justicia y la integridad, incluso con un escenario político complejo.
Luego de ello, pues con el decreto que el presidente también habló de la reestructuración, estamos esperando justamente hacer esa coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder saber con qué equipo de trabajo vamos a funcionar y qué es lo que se necesita, obviamente, en una embajada en Israel. Sí, hemos estado inteligenciándonos con todo el tema, qué es lo que pasa allá, porque necesitamos saber de primera línea con Cancillería y con los viceministros de las diferentes entidades cómo está el problema. Ellos tienen la información directa para nosotros saber cuáles van a ser las líneas que debe tener y la postura que debemos tener ante la paz, como nos ha encomendado el presidente. Y es que la vicepresidenta Verónica Abad se posiciona como una figura de que no tiene el norte, no es ni de aquí ni de allá, y qué lástima. Su llamado al diálogo, junto con su firme postura en temas de justicia y su visión de Ecuador en el contexto internacional, demuestran el compromiso que tiene con Daniel Noboa y su determinación de representar los valores y aspiraciones de los ecuatorianos frente a la disposición que le dio el presidente Daniel Noboa. Entonces, obviamente de eso tiene que hacerse una reconstrucción, obviamente, para poder lanzarnos a Israel. ¿Cuándo? No les sabría decir, sería eso mientras haya la rapidez y la prontitud, sin duda alguna, de los diferentes ministerios a quienes hemos pedido ayuda y apoyo inmediato. Hemos pedido hasta el 30 de noviembre, con toda la gentileza del mundo, que nos hagan llegar lo que hemos pedido desde la vicepresidencia para poder efectuar con las herramientas idóneas y cumplir con éxito lo que ha sido encomendado. Pero lo que sí preocupa es que Verónica Abad, así con esa manera de decir las cosas, haya dicho de que tienen diferencias porque ella no está de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, con los acuerdos, y esto es importante, con los que llegó ADN entre Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Me parece muy mal de su parte porque el país necesita acuerdos para gobernar. La señora Verónica Abad es el alfil de la ultraderecha recalcitrante en el mundo. Así es que vamos a ver qué pasa en los próximos días.